Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de los días miércoles de alto voltaje, programa que se va a repetir a las 11 de la noche y que además, si usted no lo pudo oír, lo puede seguir completo, lo puede seguir en el Facebook de alto voltaje, donde están todos los altos voltajes de la semana. Nuestro invitado de hoy, don Fausto Amador Arrieta, y nuestro tema, las elecciones en Estados Unidos, elecciones que nos afectan y que afectan al mundo, más en época de pandemia, de crisis económica internacional, son realmente importantes. Es realmente muy, muy importante hacer un análisis exhaustivo de lo que puede pasar, de lo que está pasando y qué podemos esperar también. Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi. Es un gusto estar con vos otra vez aquí en este programa que estoy seguro que es seguido por personas gustosas de disquisiciones complejas, porque no siempre hablamos de cosas simples. No, y que además que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros, como disfrutamos este rato de Realmente, conversación. exactamente. Es como si estuviéramos con un cafecito al que invitamos a toda la audiencia. Exactamente. En Estados Unidos han pasado hechos que están variando en los últimos días. Tres de ellos, uno el más importante, ya lo veremos por qué en la parte política, pero uno es la escalada de violencia de nuevo, con el asesinato de un ciudadano negro con 7 balazos por la espalda con un policía y una mujer que también ha sido asesinada en los últimos días. Los incendios, esos hechos que hacen que las protestas y las denuncias de nuevo estén en las calles en Estados Unidos. Un hecho que contradice al presidente Trump, que dice que no hay cambio climático y que los científicos no saben nada, pero los incendios de California, que son realmente incontrolables y que han creado... Los de Oregon. Y Oregon, California y Oregon, en que Centroamérica entera ardió, ¿verdad? Más o menos en proporción para entender lo que está pasando allá. Y por último, el que políticamente tal vez incida más, que es la muerte de la juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos y lo que eso significa para las elecciones norteamericanas. El orden vos lo escoges. No, hay muchas cosas, pero comencemos con el tema de la violencia. Cuando se produce el asesinato de estos ciudadanos negros, se produce una unanimidad, incluso de blancos, lanzados a las calles a protestar. En algunas ocasiones de estas se produce violencia y incendios. Trump cree entonces poder aprovechar esa circunstancia para su favor electoral y para decir que existe una situación de excepción en los Estados Unidos, que la violencia reina, que hay incendios, que elegir a un demócrata va a significar la violencia en los Estados Unidos y que él es el representante de la ley y el orden. Hace poco estaba leyendo a un analista político muy interesante que dice que la peor estupidez que pudo haber hecho Trump es haber querido aprovecharse del caos para posicionarse electoralmente, porque las encuestas dicen que creen que quien mejor puede mantener el orden es Joe Biden. Entonces, este fue un error catastrófico que no permitió que avanzara nada y más bien en lugares en donde él ha estado bastante fuerte, como son precisamente los estados disputados, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Minnesota, Arizona, Colorado, New Hampshire,
North Carolina e incluso Florida, un sector bastante decisivo en las encuestas aparece confiando como el 70% contra el 30%, con que Biden significaría tranquilidad y paz. Lo ven a él como un pacificador y no a Trump, a quien ven como un agitador. Entonces, ese fue un grave error. Entonces, eso digamos que nos quita del terreno. Yo tenía miedo, mira, porque en Yo alguna ocasión también. vi, yo vi que había incendios, sobre todo, qué sé yo, en Florida. Tomaron una serie de manifestaciones, se lanzaron contra los bares. Y yo dije, ay, están cayendo en las manos de Trump. Creo que no sé si alguna vez te mandé algún WhatsAppazo diciendo eso, pero resulta que las encuestas dicen que el pacificador es Biden, no Trump. Ellos ven a Trump como incitador a la violencia. Yo hice el mismo análisis que vos. Manifestaciones pacíficas a favor de Biden, manifestaciones violentas a favor de Trump. Es decir, eso a ojo de pájaro era así. Muy bien por los ciudadanos norteamericanos, ¿verdad? Porque generalmente Así son es, mucho más así es. miedosos y más conservadores. Bueno, nosotros tendríamos que ver aquí un factor que yo quisiera poner sobre la mesa de una vez, y es el tema de la base electoral de Trump, porque mucho se habla de ese 40% impostergable, inmovible, etcétera. Y te quiero decir que ese 40%, lo único que no se ha movido es en el número, no en su composición. Y esto es una cosa bastante interesante, porque hay una parte de ese componente que sí se ha movido de una forma fuertísima y es contra Trump. Son las mujeres. Ajá. Tenemos que recordar que Trump ganó ganó a las mujeres, sobre todo a las mujeres blancas, las ganó, y a las mujeres blancas de baja educación las sigue ganando. La sigue ganando. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido un viraje bastante fuerte, sobre todo el sector femenino, pero te digo fuerte, tremendo, con una gran, por ejemplo, las mujeres educadas, 70% a favor de Biden, las negras, 80% a favor de Biden, las mujeres menores de 30 años, 65% a favor de Biden. O sea, ha habido un viraje tan violento en la población femenina que se ha manifestado incluso en el sector de mujeres que todavía están apoyando a Trump. Es Las interesante. mujeres, las mujeres blancas de menor educación, Trump todavía sigue teniendo una ventaja, y una ventaja importante, 61 a 40, a 37, 61 a 47, pero es menor que el que tuvo durante las elecciones, que estuvo encima del 63%. Es el olor a la guerra y a la confrontación que hace a la mujer reflexionar rápidamente dónde está la seguridad. En la primera campaña de Oscar Arias se dio ese fenómeno con la guerra en Centroamérica. Quienes se volcaron en apoyo a Oscar Arias, que en ese momento era una figura menor, ¿verdad? Y que nadie creía que iba a ganar dentro de Liberación y las elecciones nacionales, fueron las mujeres, ¿verdad? Inicialmente. Y tiene que ver con eso, frente a la guerra, quienes ven el peligro, quienes ven la protección de sus hijos, quienes ven la necesidad de buscar salidas negociadas, en primer lugar las mujeres. Ok, entonces la segunda cosa que tenemos que decir es que es eso, el 40%, el número ha sido el mismo, pero su composición ha variado. Y quiero decir que se sabe que Trump ganó por escaso margen, que se ganó al colegio electoral, pero lo ganó en algunos estados muy particulares, ¿verdad? Wisconsin, Pensilvania, Michigan,
fueron decisivos. Bueno, aquí tenemos que regresar a analizar otro fenómeno que no se ha hablado mucho y que es realmente sorprendente, y que vos, que has tenido tanta experiencia en política electoral, lo vas a seguir con una gran facilidad. Se habla con el lenguaje convencional es que ahora las elecciones se deciden por Internet y que los signos externos son prácticamente de poca relevancia, que la televisión y la radio no cuentan tanto como las redes sociales y la manipulación de las redes sociales. Eso, mira, te voy a decir una cosa interesantísima que se acaba de analizar. Eso que todo el mundo piensa, qué sé yo, la Cambridge Analytica y todo eso que pareciera que le dieron el triunfo a Trump, o la inserción de Rusia y los trucos de Rusia en las elecciones del 2016, resulta que para la victoria de Trump no fueron decisivos. Lo decisivo fue los signos externos, Mimi. Pancartas, botones, banderas, banderitas puestas en la puerta. Eso nadie lo había notado. Dichosamente ya lo descubrieron y está cambiado. Resulta que en la campaña de Hillary decidieron que eso no servía, que no había ninguna necesidad de eso. Ahora te quiero decir, ¿sabes dónde es que ganó Trump? Ganó en los pueblitos, pueblitos que la mayor parte de ellos no tienen banda ancha. Ganó en los pueblitos, pueblitos en donde la gente no usa internet. Ganó en esos lugares y no ganó por muchos votos. Mira, en todos esos lugares que te acabo de decir, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Hillary ganó en las grandes ciudades. Donde perdió fue en los pueblitos. Y ahí perdió por 100 votos aquí, 500 allá, 700 allá, etcétera, etcétera. En Pensilvania yo estuve haciendo la cuenta y mira, así por practicar antes de esta conversación que iba a tener con vos, y mira, resulta que de puchito en puchito ganaron 10,000, 15,000 votos y con eso ganaron el Estado. Y al ganar el Estado, ganaron todos los delegados electorales. Entonces, es una cosa muy interesante que creo que es una primicia que quiero traer aquí al programa porque no la he escuchado en ninguna parte. La importancia de los signos externos. El alcalde de una de estas ciudades en Pensilvania, que es demócrata, dice en la época de Hillary, era demócrata antes, es demócrata ahora, él gana las elecciones en su condado, dice, mira, estábamos rodeados de signos, de pancartas y de papeles y de cosas de cosas de Trump. Y la gente al ver eso decía, ya perdimos, y no fueron a votar. Ahora, qué interesante porque no es solo en esto. Es decir, la sociedad moderna, y uno lo ve, lo tocamos cuando analizamos la economía de Costa Rica. Siempre hemos dicho hay dos Costa Ricas, ¿verdad? Está la Costa Rica de las grandes ciudades, de la exportadora, que con ganancias importantes, salarios altísimos, etcétera, y está la otra Costa Rica que vive otra realidad. Esa de los pueblos pequeños, de la ruralidad, del agro, etcétera. Ese agro es el que hizo que ganara Trump. No es solo la campaña política, es en el gobierno también. Son dos políticas diferentes, dos estilos de comunicación diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que no han entendido los gobiernos. Comunican para las grandes ciudades, pero no comunican para el resto del país, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y eso lo está corrigiendo de una forma clara Biden. Está inundando todos esos lugares de signos externos. Y entonces lo que se está verificando es que la gente de Trump quema, bota, arranca los signos, las grandes pancartas las tira al suelo. O sea, eso más bien hace sentir cómo les está doliendo la presencia electoral de ellos ahí.
Ahora, hay algo que es muy preocupante, ya que estábamos hablando de estudios y de encuestas. Biden iba en estados importantes con 7 puntos, 8 puntos, 10 puntos arriba. En el último mes, las encuestas han reducido la diferencia y son realmente pocos puntos que hay en Florida, por ejemplo. En Florida fundamentalmente, pero en el resto, Mimi, yo estuve haciendo un análisis así en 537, en esta encuesta de encuestas, y se mantiene más o menos de una forma constante, no muy alto, no muy bajo, pero se mantiene bastante constante. Sí, el margen de Biden, se mantiene igual. Hay una cosa interesante que tiene que ver con lo políticamente correcto. Biden comenzó políticamente correcto para ganarse a los jóvenes, etcétera, con el cambio climático y con la defensa del ambiente. No existe nada que sea más perturbador del ambiente y contaminante que la técnica del fracking. El fracking es una técnica para sacar petróleo que consiste en inyectar con una gran fuerza agua a las piedras de esquisto profundamente dentro de la tierra. Ahí se produce un vapor, sale el vapor con cantidad enorme de agua, se quita el agua, se separa y sale petróleo. Pues bien, eso gasta agua y contamina todo el ambiente, todas las aguas subterráneas. Es una cosa terrible el fracking. Se llama fracking porque quiebra la piedra. Pues bien, resulta que en esos pueblos, en esos pueblitos de la zona rural abandonada, el único ingreso importante que han tenido recientemente es alquilar sus tierras para el fracking. Y cuando oyen que Biden va a prohibir el fracking, o sea, se está pegando un balazo en la pierna. Por eso hace ya un mes Biden está diciendo, no voy a prohibir el fracking. Les repito, no voy a prohibir el fracking. Diga lo que diga Trump, no voy a prohibir el fracking. Lo voy a prohibir solo en las zonas de tierras nacionales, de los parques nacionales. Ahora, hay algo que pasó, esas cosas pasan, esto no es para los pequeños pueblos, si hay tiempo y buena prensa, sí, pero si no se queda en las grandes ciudades, pero es la publicación del libro de Bob Woodward sobre Trump. Miedo se llama, creo. Rage, no, miedo no, rabia. Rabia, perdón, rabia. Es que hay una frase sobre el miedo que ahora de él que es impresionante. Bob Woodward es el otro reportero que junto con su compañero, que no recuerdo el nombre, tal vez vos sí, y te pongo en un problema porque recordar nombres a estas edades es una tragedia. Pero bueno, él es el que escribe, los que hacen la investigación que lleva de Watergate y que llevan a la renuncia del presidente Nixon. Tiene 2 premios Pulitzer, uno por esta investigación, pero tiene muchísimas otras investigaciones y es uno de los grandes periodistas icónicos de los Estados Unidos. La otra es la investigación del Washington Post. Yo acabo de ver la película, por cierto, en que también descubren corrupción y se atreven a denunciar a nivel nacional al gobierno de los Estados Unidos. En este libro, que apenas está saliendo y antes de salir ya había vendido 10 millones, se viene una entrevista que Trump acepta hacer con este hombre. Y 12 entrevistas. Y dice cosas, 12 entrevistas, que solo el ego de Trump permite hacer eso en medio de las elecciones. Y resulta... Vos sabés... Bueno, sí. Resulta que dice cosas como estas, por ejemplo. Los jodidos generales
son una pandilla De gallinas. de gallinas y ocultan deliberadamente el peligro. Le dice a sus generales, el ejército de Estados Unidos, que son un montón de gallinas y que son mentirosos. Por ejemplo, o sea, ya peleó con uno de los sectores más importantes. Sí. Dice una frase que es impresionante. El verdadero poder es el miedo. ¿Verdad? Si yo meto miedo, tengo el poder, porque la gente con miedo me obedece. ¿Verdad? Es correcto, pero es una cosa muy interesante que precisamente ese análisis es el que lo metió en el zapato de su gran error. Metió miedo, y el miedo que metió es miedo a él. Sí. Y ese es el gran problema. Metió miedo a sí mismo. Eso es lo que al comienzo yo te decía, que se metió un balazo en el pie. No, y además la población afroamericana ya tiene también posiciones distintas en las grandes ciudades, ¿verdad? O sea, ya no es solo sí. La clase pobre, sino también es parte, ¿verdad? Aunque minoritaria, pero es parte de toda la estructura de poder. Bueno, esto tiene que haberle dado un rédito a Biden enorme, porque por más que ha tratado a nivel internacional de tener algunos logros, Trump, una entrevista como esta las trae todo abajo. Pienso. Mira, es muy interesante. Eso que vos decís es muy interesante y quise, casi te interrumpo, porque dijiste que su vanidad. Vos sabés la fábula de Narciso. Ajá. Narciso es un dios griego que se puso junto al agua y al ver su reflejo se vio tan lindo, que se quedó viendo. Incluso cuando descubrió que se estaba convirtiendo en árbol, no tenía la fuerza de despegar la mirada y se autoflageló, automató, se suicidó por ver su belleza. Se autoinmoló, exactamente. Exactamente eso es lo que le podría pasar. Sin embargo, no está teniendo los resultados que uno podría haber esperado el libro de Woodward. No ha manifestado grandes diferencias. Y te voy a decir que acá la lucha se va a volver a dar exactamente en los que le llaman estados disputados, porque ahí se reúnen algunos de los elementos claves de la victoria de Trump. El impacto de la desindustrialización por la globalización, el atraso rural, lugares en donde la modernidad industrial ha ido abandonando hacia las grandes ciudades y han quedado en donde la municipalidad casi es la única que crea empleos. El problema racial en zonas que son mayoritariamente blancas y que sienten que están perdiendo hegemonía. Después, el terreno del conocimiento contra el no conocimiento. Esas zonas son zonas que desconfían de la ciencia. ¿Y cómo no van a desconfiar de la ciencia si son las personas que han visto que los trabajos no se los dan a ellos porque no saben? Y los trabajos los reciben los que saben. Entonces, entre saber y no saber, hay un elemento nuevo, moderno de discriminación. O sea, la zona educada se ve favorecida. La otredad. Exactamente. Entonces, la otredad son los que saben. Y entonces es muy interesante entender por qué se produce, por qué la ciencia, por qué el hecho de que Trump vaya contra la ciencia no le tiene un impacto muy fuerte. La gente dice es como nosotros, y cuando dicen es como nosotros no están diciendo que es pobre como nosotros, es tan idiota y tan ignorante como nosotros. Exactamente. Entonces el fenómeno acá también es interesante. El hecho de que no Estados Unidos es muy interesante. Estados Unidos
no funciona como Costa Rica. Nosotros pensaríamos que las elecciones en Estados Unidos son como acá, que existe un tribunal electoral, la fuerza pública está bajo la autoridad del tribunal electoral, el tribunal electoral es el que cuenta los votos con un único sistema de contar votos, y luego el tribunal electoral es el que declara quién ganó las elecciones. En Estados Unidos, lo más que la gente llega a saber es que el voto no es directo, sino que es a través de delegados electorales. Hasta ahí se llega a saber. Lo que no se sabe es que no hay ley electoral. No existe una ley electoral unificada. Hay más o menos 10,000 diferentes estatutos de forma de elección en los Estados Unidos. O sea, mucho más que los propios estados. No hay no existe cédula para votar, no existe identificación para votar. Y la identificación que se presenta para votar es diferente en diferentes estados. Por ejemplo, en Texas, vos podés ir a votar y poner como identificación tu carnet de permiso para portar armas. Eso es aceptado. En cambio, si vos presentás tu carnet de ser beneficiario de un programa social por el que recibiste una vivienda, eso no es aceptado. Vos ves la diferencia, ¿verdad? Vos ves el quiebre que hay simplemente con ser reconocido. La otra cosa es que vos no votás porque sos norteamericano, vos tenés primero que inscribirte para votar. Y ese proceso de inscripción es todo. Y se ha hablado del voto por correo. De nuevo, no existe una regla. En algunos estados, el voto por correo es prácticamente obligatorio. En otros estados, el voto por correo se da solamente si vos presentás una causa suficiente justificante para hacerlo. Entonces vos ves que la diferencia, en algunos te invitan a votar y te mandan un formulario, en otros tenés vos que solicitarlo. O sea, es ya un pequeño caos, pero más interesante, porque esto se vuelve mucho más interesante. En realidad lo que la Constitución dice es que la Corte Suprema de los Estados, la autoridad de cada estado, decide los delegados que van a formar parte del colegio electoral. Hasta ahora, lo único que han hecho es agarrar los votos y decidir estos son los delegados. Pero eso no está escrito en ninguna ley que tiene que ser así. Un estado puede ignorar la votación popular y decir, estos son los delegados, para que veas la arbitrariedad tremenda que puede existir. La Constitución se rige en el artículo 2, una cosa con frase muy pequeña para decidir cuáles son las elecciones. Pero hay algo más todavía. ¿Quién decide cuántos fueron? Hasta el Tribunal Electoral da su veredicto en Costa Rica. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, en cada lugar, dan sus resultados y son las cadenas de televisión las que hasta ahora han recogido las elecciones y son las que dicen, y normalmente los candidatos aceptan eso. En estos momentos, todo puede ocurrir. Vamos a ir un corte. Por estar interesada en el tema se nos fue. Vamos a la cadena del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, del gobierno, sobre cómo vamos en la pandemia. Después de un informe, regresamos con nuestro programa. De nuevo con ustedes. Nuestro programa de hoy, miércoles de alto voltaje, es sobre Estados Unidos, las elecciones y las características que tienen estas elecciones y los últimos acontecimientos.
conversación es con Fausto Amador Arrieta, y antes de ir a la conferencia de prensa, el quiebre del medio programa, estaba Fausto explicándonos cómo es las características del voto en los Estados Unidos, que es tan sui generis como que cada estado tiene sus propias reglas, como que no hay un Tribunal Supremo de Elecciones y como que puede haber las variantes más insólitas de acuerdo si hay un voto de la sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos o de los mismos estados. Una cosa aclara muchísimo cómo ocurre ese terreno. En el 2000 se produjo la elección de Gore, la lucha electoral entre Gore y Bush. Al comienzo parecía que estaba ganando Gore. Y luego aparecía que estaba ganando Bush. ¿Quién decidía eso? Las cadenas de televisión. En esa situación, finalmente se declaró que había ganado Bush, pero con solo 537 votos. Comenzó entonces la protesta de Gore, que pidió recuento. Se hizo el recuento. Mira, eso tardó un mes. Del 5 de noviembre al 10 de diciembre. Tardó un mes ese proceso. Y a medida que más contaban, aunque por puchitos, por poquitos a poquitos, la distancia entre Bush y Gore se iba haciendo pequeña. Cuando iba ya por 200 o 300 votos, comenzaron Roger Stone, precisamente, el que va a ser el asesor principal de Trump en la campaña del 2016, comenzó a hacer manifestaciones, entre comillas, espontáneas frente a las cajas de recuento, amenazando violencia, lo que le dio el pretexto a la Corte Suprema de los Estados Unidos, de mayoría republicana, de decidir interrumpir el recuento y declarar a Bush ganador. Claramente, había perdido Bush por más de 500,000 votos a nivel nacional y también había perdido los delegados en Florida, pero se interrumpió el recuento. Entonces, eso te hace ver cómo en estas elecciones, que se presume que puede ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en el año 2000 entre Bush y Gore, ¿qué es lo que ocurriría si las cuentas están muy pequeñas, si hay un ambiente tenso y la Corte Suprema es una Corte Suprema de mayoría republicana? Antes de entrar a la Corte, al tema de la Corte y al tema de la muerte de una juez que hay que elegir y que le daría la mayoría a Trump, hablemos un poquito más, y que es el tema importante, hablemos un poco más sobre el voto por correo, porque esa diferencia que hay entre los estados hace que unos votos por correo se emitan antes del día de las elecciones, o sea que el recuento de esos votos pueden estar una semana o 15 días antes de las elecciones. Otros votos solo se pueden contar el día de las elecciones y que incluso podrían hacer un atraso para nombrar a quién es el ganador. Pero además hay un porcentaje de demócratas, de gente de Biden, casi el 70%, si no estoy equivocada, de los demócratas dicen que van a votar por correo, y un porcentaje muy pequeño de republicanos que van a votar por Trump, alrededor del 30%, usarían correos. Entonces, esto ha hecho que Trump haga dos cosas. Una, diga que va a haber fraude por lo del correo. De esa manera, de una vez prepara el escenario en relación al recuento de votos.
Dos, que en algún momento se atreviera a decir, vayan a votar doble, vayan a votar en persona y por correo. En California del Norte lo dijo. Y Lo tres, dijo y es ¿verdad? ilegal. Claro, claro. Solo decirlo es ilegal. Solo decirlo es un delito, ¿verdad? Y tres, que le recortara el presupuesto o no esté aprobando el presupuesto para correos de Estados Unidos, lo que le haría muy difícil. Necesita 3,000 millones de dólares para llevar las elecciones por correo. Y quien ha nombrado en correos a uno de sus acólitos, uno de las personas que más financió la campaña de Trump, es el director general de correos. Todo eso hace que la nebulosa todavía sea mayor con lo que De decías Joy, sí. de Joyce, con lo que vos decías de frente a este despelote que se puede armar, perfectamente la Corte Suprema puede decir pare esto y vamos por este camino. Ahora sí, hablemos de lo que está pasando en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es En inapelable. realidad, para acotar una última frase a lo que decía del voto por correo, 2/3 de la población de los Estados Unidos dice que va a votar por correo. 2/3, o sea, son las elecciones van a ser por correo. Entonces, y con relación al voto previo, y el voto previo en muchos estados ya comenzó, y no solo a nivel de correo, sino a nivel de urna. O sea, ya comenzó en Virginia, ya comenzaron grandes filas de gente yendo a votar. O sea, las elecciones están ya en camino. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurrió. Vale la pena simplemente detenerse un instante, no mucho, para decir que una de las figuras más maravillosas de la historia de los Estados Unidos acaba de morir. Se trata de la jueza Ginsburg. Esta mujer es la Ruth Bader Ginsburg. Esta mujer es la que introdujo en el sistema legal el concepto de discriminación de género. Ella lo inventó. La discriminación hasta ese momento había sido por razones de raza, por razones hasta de credo político, pero nunca se habían imaginado que pudiera haber en la ley discriminación por género. Cosa estúpida, porque la mujer ha sido discriminada históricamente, sin embargo, el concepto de discriminación no existía. Incluso cuando se le dio el voto a la mujer, no se le dio el voto por razones de discriminación, se le dio el voto. Simplemente era otorgarle un nuevo derecho a las mujeres que antes no tenían. Y el concepto de discriminación lo introdujo, y ha estado, Clinton la eligió a la Corte Suprema, y desde entonces ha estado prácticamente cada uno de los grandes capítulos de los avances de los derechos humanos y de los avances de la mujer han estado detrás de su voto. Pero más interesante todavía, incluso cuando ha perdido votaciones, ha hecho leyes. Por ejemplo, las leyes de discriminación, no discriminación, sino de acoso laboral, ella las perdió. Y sin embargo, la ley que posteriormente pasó contra el acoso laboral llevaba como justificación la sentencia opuesta, su proyecto de sentencia que había puesto Ruth Bader. Acaba de morir. Las circunstancias de su muerte son muy tristes, pero eso coloca a la posibilidad de llenar un vacío en la Corte Suprema. La Corte Suprema de los Estados Unidos no lo dice la ley, no lo dice la Constitución. El número de jueces que tiene que tener Estados Unidos es
muy interesante en eso. Es por ley que se pone. En estos momentos son 9. Antes no eran 9, eran menos. O sea, son 9. Al morir Ruth Bader quedan 8. De esos 8, 5 son republicanos y 3 son demócratas. Entonces, en esta situación, pero hay uno de ellos, nosotros hablamos la vez pasada de él, Robert, que a veces se pone en un lado simplemente justo. Por ejemplo, votó contra Trump en el derecho de los dreamers, de los soñadores, que Trump quería eliminar completamente eso. Se puso al lado de la ley de Obama y no la pudieron destruir. Y entonces es perfectamente posible que este se coloque también contra un fraude electoral. Y eso hace que sea un poco temible el voto de él. Ellos necesitan una mayoría más amplia. Y entonces, para tener esa mayoría más amplia, tienen que llenar ya, pero ya. Tienen que llenar ya el cupo de la juez con un candidato de Trump. Estoy hablando porque se le interrumpió el sonido a Fausto. ¿Y eso, ya recuperamos a Fausto? No sé. Sí, ya perfecto, seguí. No sé qué le pasó. Bueno, entonces, básicamente, tienen que llenar el lugar de Ruth Bader. Y tienen que hacerlo, si quieren incidir en las elecciones, tienen que nombrarlo, tienen que seleccionarlo, discutirlo, aprobarlo e investirlo como juez de la corte antes de las elecciones. Es una carrera contra reloj, pero es una carrera totalmente decisiva de nuevo, porque es la posibilidad de de que la Trump sea elección, presidente. de que la elección no solamente, no sé, no, son las tres cruces del rosario. Trump va a perder el voto popular. Existe también la posibilidad de que pierda el voto electoral, pero medio en disputa, como nadie, no existe una autoridad que lo decida, quien termina decidiendo es la Corte Suprema. Y entonces esa posibilidad está abierta. Doña Ruth Bader dejó una carta, o sea, su última voluntad antes de morir, y era pidiendo que no se eligiera su sustituto sino hasta después de las elecciones. Ella ha resistido todo lo posible con un cáncer terminal precisamente para que no se diera la elección y no pasara lo que señalaba Fausto. Ahora, quien tiene mayoría de votos en la, ¿cómo se llama? Perdón, ¿cómo no dejé? Quien tiene mayoría de votos en la elección del Congreso son los republicanos, ¿verdad? Ahora es, ¿qué puede atrasar los demócratas en las discusiones para lograr que no sea elegida el nuevo miembro de la Corte Suprema, que me imagino que los candidatos que va a poner Trump son incondicionales a él, porque se juega la elección en esto. Bueno, a esta altura, en el momento en que salga este programa, ya va a haber decidido Trump quién. Hace unos días se hablaba de que era una mujer y entonces se estaba discutiendo entre la juez Barrett, que es una juez brillante, altamente inteligente y tremendamente de derecha. Ella dice que toda su carrera, lo más importante para ella ha sido volver al reino de Dios en la tierra, restituir el reino de Dios. O sea, es una señora ideológicamente muy fuerte, es católica.
La otra opción es una señora que se llama Bárbara Lagoa. Esa era la otra opción que tenía Trump. Esa Bárbara Lagoa no tiene ninguna importancia jurídica, pero es Florida y es cubano-americana. Y siendo Florida un lugar tan importante, ahora ya sabremos, supongo, cuál es el programa, quién Es la candidata. yo decide el... Ahora, Fausto, más importante que la candidata es la posibilidad, bueno, igual de importante que la candidata, es la posibilidad de elección antes de las... pregunto, porque no sé, no conozco suficiente cómo funciona el Congreso norteamericano para saber si los demócratas tienen capacidad de embarrialar la cancha, como decimos en Costa Rica, cuando se quiere que algo no pase en el Congreso, aunque no tengas mayoría, ¿verdad? Si eso es posible y si la elección entonces caería para después de las elecciones. En Estados Unidos existen ciertas posibilidades de, llamémosle, filibusterismo, por medio del cual un diputado o un senador puede comenzar a hablar y hablar y hablar y hablar el tiempo que sea para realizar. Sin embargo, existen también formas de superar el filibusterismo. Sí. Estoy... En realidad, la mayoría, el Senado está en estos momentos 53-47. Hay dos senadoras que dijeron que no van a aceptar eso. Eso hace que queden 51-49. Existiría la posibilidad en ese caso de que, por ejemplo, Mitt Romney decidiera que también está en contra, pero no, esta mañana Mitt Romney acaba de decir que él no se va a oponer. Entonces es prácticamente imposible. Los demócratas necesitarían que se voltearan 4, no 3, 4, porque si hay empate, el vicepresidente de los Estados Unidos se convierte en senador y rompe el empate. Exacto. Entonces, en estas circunstancias, si quisieran hacer filibusterismo, ellos tienen la mayoría absoluta para obligar a un voto. Entonces... Es muy triste porque no es solo las elecciones, es el futuro de los derechos humanos, es el futuro de la participación de Estados Unidos en órganos internacionales, etcétera, lo que está significando este nombramiento en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nos quedan no tanto tiempo y yo quería introducir un tema. Ayer me pasaron algo que lo disfruté mucho. Tanto Fausto como yo siempre hemos dicho, bueno, Fausto lo dice más gráficamente, Chuck is alive, o sea, en cualquier momento Trump gana estas elecciones, sentimos... Chuck never dies. Chuck never dies, ¿verdad? O sea, nunca muere, siempre vuelve. Chucky nunca muere. Es el muñeco diabólico que no muere de las películas de terror de Hollywood. Pero ayer me pasaron un artículo muy simpático de Alan Lichtman. Alan Lichtman es un historiador, profesor de historia de la American University, que ha hecho, que es un gurú de las elecciones en Estados Unidos y las ha pegado todas, ¿verdad? Incluyendo la de Trump, que era tan difícil. Falló la de Al Gore, pero claro que la tenía que fallar porque ahí lo que hubo fue un fraude electoral. Entonces, ¿verdad? No cuenta como fallida. Él desarrolló, junto con un investigador ruso, Borok, que es un matemático y un geólogo que predice terremotos, desarrollaron 13 variables por las cuales se elige o no se elige a un presidente, se elige o no se reelige a un presidente en Estados Unidos, ¿verdad? Y esas 13 variables han sido inamovibles. Y entonces, quien tiene 8 verdaderos de esas variables es reelegido, y quien no tiene, y que tiene más de 6 falsos de esas variables, pierde las elecciones.
¿verdad? Y como te digo, nunca han fallado en esto. Y resulta que Trump pierde las elecciones por 2 de las variables de esta gente. Así que disfruté muchísimo este pronóstico Ese soplo de de aire, esperanza. de aire fresco. Pero ve qué interesantes las variables. Tiene mandato partidario fuerte, verdadero, sí lo tiene Trump. No tiene el compacto a su partido, sí lo tiene, 2 verdaderos para Trump. ¿Es el candidato del oficialismo? Sí, o sea, 3 verdaderos. ¿No hay terceros contendientes que le hayan hecho sombra o hagan sombra? No, otro a favor de Trump. La economía no está en recesión. Primer problema de Trump. Es decir, es la pandemia la que votaría Trump. Sin pandemia tendríamos a Trump de presidente segurísimo, ¿verdad? La economía a largo plazo está mejor o está mejor que las 2 últimas administraciones. Hubiera sido verdadero para Trump porque estaba mejor, pero en este momento no. Ha habido cambios en la política pública importantes, ¿sí? A favor de Trump. Hay conflicto social. No hay conflicto social. Falso. Sí hay conflicto social. Ya vimos que los afroamericanos y el problema racial ha explotado en Estados Unidos y de manera violenta. Hay escándalos. Hay escándalos, o sea, no hay escándalos, hay escándalos, entonces es otra cosa. Escándalos tiene que haber. ¿No? ¿Hay fracasos en política exterior? No. Trump ha tenido una política exterior bastante sin problemas, ¿verdad? No a nuestro gusto, pero sin problemas para el electorado. ¿Pero ha tenido éxitos en política exterior? No, otro falso. Y después... Ese no es claro, eso no es tan claro, porque en política exterior los acuerdos de paz en Oriente Medio pueden ser, se los ha anotado pero incluso fíjate las que Naciones no, Unidas eso como un éxito. sí, pero eso lo supervisaron y vieron que no, que estaba mediatizado por otras características que nos da tiempo, porque ya el tiempo se nos acabó. Que si tenía carisma de héroe, no, no tiene carisma de héroe, entonces eso también está en contra. Bueno, esas variables hacen que Trump sea, según estos historiadores de la American University, el que pierde las elecciones. Ve una sonrisa, no saca Fausto. Quedan 2 minutos. Hace el cierre que yo... En estos momentos, las elecciones están desde el punto de vista de preferencia electoral en manos de Biden. Incluso si perdiera Florida, está ganando Biden. Está teniendo mayor posibilidades de triunfo. Los mejores análisis de variables y contravariables que se han producido y que los ha resumido la revista Economist, dan ganador con alta probabilidad a Biden. Eso, si lo que ocurriera fuera simplemente un fenómeno de números, ganaría no solo por voto popular, sino que ganaría en los estados disputados, porque se han corregido muchos de los errores que se tuvieron anteriormente. Tiene mucho más apoyo que el que tenía Hillary Clinton y no tiene las negatividades, los negativos de Hillary. Entonces, eso es así. Sin embargo, no está arrasando Biden. Y si Biden no arrasa, y si las cosas quedan muy al margen de pocos puntos de diferencia, lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir, lo que los propios republicanos, Mitchell dijo, nosotros necesitamos a la Corte Suprema en nuestras manos, lo acaba de decir ayer Mitchell, el jefe
del Senado de los Estados Unidos acaba de decir, necesitamos a la Corte Suprema porque lo que se va a ocurrir es una situación semejante a la de 2000, es decir, a la situación de Gore contra Bush. Entonces, nosotros estamos en las vísperas de unas elecciones tremendamente disputadas que pueden terminar siendo decididas por la Corte Suprema, pero que van a sembrar el caos. Bueno, yo hablé algo de esperanza, Fausto nos lleva a la realidad de vuelta. Aquí cerramos nuestro programa. Gracias, Fausto, y a todos ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi, buenas tardes a todos.